Buenos días a todos. Hoy lo primero que quería hacer era agradecer a Restauración News y a Cheerfile la invitación para moderar esta mesa redonda sobre el equipamiento hostelero que, bueno, en estos momentos pues está sufriendo como todos los sectores, pero afortunadamente hay iniciativas de este tipo. Hoy creo que contamos con un panel de expertos excelente y por eso lo primero que querría hacer era animaros a todos los que estáis siguiendo a través de YouTube Live esta mesa redonda, que sigáis atentos, que os suscribáis. Os comunico también que tenéis la posibilidad de ir enviándonos todas vuestras preguntas y desde aquí vamos a intentar ir dándoles paso una a una. Y quería también aprovechar para recordaros que estos eventos que se repiten 2 veces a la semana, el próximo será el martes de la semana que viene, con un tema que yo considero muy sugerente, que es la reapertura Restaurando 2020. Entonces, bueno, pues a partir de ahora, si os parece, me voy a presentar a todos los participantes y estoy convencida de que va a ser una mesa redonda muy interesante en la que os invitamos a participar mandando vuestras preguntas. Bueno, lo primero, mi nombre es Pura de Rojas, yo soy la directora de Alegra Comunicación, que es una agencia especializada en comunicación corporativa con bastante concentración en el sector de la restauración, ¿vale? Vamos a tener también en esta mesa redonda como participantes a Aurora Farré, directora de Iberital, Daniel Doblado, director general de Scotchman, Oyer Brichinaga, chef corporativo de Fagor, Rafael Olmos, CEO de Zumo, y Mario Saltor, director de la unidad de negocio de Oreca de Eurofred. Simplemente he querido mencionar vuestros nombres porque me gustaría que con este mismo orden, por favor, presentéis vuestra compañía y a partir de ahí empezaremos con esta tertulia. Aurora, por favor. Hola, buenos días. En primer lugar, bueno, muchas gracias por invitarme. Durante estos días hay muchas conferencias y muchos webinars y creo que todo lo que sea juntarnos y hablar en común va a ser siempre positivo. Como ya has dicho, mi nombre es Aurora Farré, pertenezco a la Codirección General de Iberital. Iberital es una fábrica de máquinas de café profesional, de las que entendemos como tradicionales. Y estamos ubicados en Barcelona, fabricamos, diseñamos y cerramos el producto todo dentro del territorio nacional. Muy bien, adelante. Sí, buenos días. Buenos días a todos y igualmente muchas gracias por vuestra invitación. Como has dicho, mi nombre es Daniel Doblado, soy el director general de Scotchman España. Scotchman España está presente desde el año 2009 con sede en Madrid como filial del grupo internacional Scotchman Ice, aunque llevamos más de 50 años presente con la venta de fabricadores de hielo en todo el territorio nacional. Como digo, nuestra dedicación está basada en la fabricación, suministro e instalación de todo tipo de fabricadores de hielo, tanto para el sector industrial como para el sector de la hostelería o la alimentación. Oyer, adelante. Hola, bueno, buenos días. Bueno, gracias también por invitarnos. Hablando en nombre de Fagor. Bueno, Fagor es una empresa que ya nace en el año 60, pertenece al grupo NERA y hacemos, pues te diría que de todo, ¿no? Hacemos venta directa, distribución. Tenemos un catálogo pues, en el que trabajamos la cocción horizontal, la vertical, lavado, frío también y bueno, hacemos pues venta directa y con distribuidores también, ¿no? Nos dedicamos al negocio básicamente de la hostelería, hoteles, restaurantes, todo. Y bueno, mi trabajo, yo trabajo como chef corporativo y bueno, lo que hago es gestionamos ferias y luego también estoy muy involucrado pues, en el departamento de I+D desarrollando productos pues, para nuestros clientes. Estupendo. Rafael. Hola, buenos días, Pura. Gracias a Cheerfile y a Restauración News también por darnos la oportunidad de participar. Como también decía Aurora, es muy interesante que los que formamos parte de este sector podamos también expresar nuestras opiniones, nuestras inquietudes y bueno, pues yo os puedo contar a nivel personal. Soy socio fundador de Zumo. Es una empresa que nació en el año 92 con el fin de mejorar el sistema de exprimido, pero dedicándolo de manera profesional al sector de la restauración y desde hace ya unos años también a retail.
Fabricamos nuestras máquinas en Moncada, Valencia, tenemos cubiertos todos los segmentos que hay en el mercado, tenemos una línea de vending, tenemos la línea de Horeca también, de retail, y unos dispensadores en forma de kiosco con forma de naranja gigante también. Y estamos presentes en más de 100 países, tenemos una filial propia en Estados Unidos. Y bueno, pues además compagino esto con mi presidencia de la feria de Hostelco desde la edición anterior, y también soy el presidente de FELAC, que es la federación que me imagino que vosotros conocéis porque los principales fabricantes del sector son nuestros socios, ¿no? Son las empresas asociadas. Y bueno, pues para lo que os pueda ayudar, pues aquí me tenéis hoy. Estupendo. Mario, terminamos la ronda de presentaciones contigo. Hola, buenos días. Soy Mario Saltor, soy el director de la unidad de negocio de Horeca de Eurofret. Llevo personalmente más de 30 años trabajando en Eurofret. Eurofret tiene una historia de más de 50 años. Nació precisamente como distribuidor para España de productos de hostelería y de frío industrial. Ahora está muy centrada también, sobre todo en volumen, en la distribución de equipos de aire acondicionado. Y últimamente lo que se ha pretendido es relanzar un poco todo el producto y todo el catálogo de hostelería, montando esta business unit. Distribuimos productos de maquinaria de heladería, de frío comercial y equipamiento de hostelería. Muchas gracias. Pues yo creo que tenemos una representación excelente para abordar un tema que nos preocupa a todos, porque, bueno, pues yo para empezar esta mesa redonda me he recogido una serie de datos que ha presentado recientemente la revista Restauración News y, bueno, pues por no aburriros, básicamente las cifras que más me han llamado la atención son que en el primer mes de confinamiento las pérdidas en el sector se estiman en cerca de 3.000 millones de euros, solamente en el primer mes. Me gustaría también citar un estudio realizado por Macro en el que ha consultado a 3.600 profesionales del sector y el 97% de ellos prevé importantes pérdidas, aproximadamente de unos 10.000 euros al mes. Y luego hay otra cifra que, bueno, la podemos leer de distintas formas, pero es que aproximadamente el 12% de los hosteleros han logrado darle continuidad a sus negocios, bueno, pues implantando servicios alternativos a lo que es su actividad habitual, ¿vale? Entonces, un poco con estos datos, quería preguntaros cuál es vuestra vivencia, qué es lo que ha ocurrido en vuestro sector y cómo lo veis. Si os parece, os invito a hacerlo siguiendo el orden de presentaciones y, por supuesto, con el ánimo de que esto sea lo más participativo posible y que todo lo que se os ocurra y que creáis que aporta valor, me cortéis y lo añadáis, ¿vale? Aurora, empezamos por ti. Venga, que la primera. Yo creo que escuchando un poco los datos que tú das y escuchando la multitud de análisis, de escenarios, de lucubraciones, de pensamientos que oímos cada día, ¿no? Yo creo que al final la definición y al final lo que sí que sabemos es que nadie sabe nada. Es decir, nadie nunca ha vivido algo parecido a lo que nos está pasando. Es decir, nunca habíamos parado el mundo, pero para todos. Aquí nos toca hablar de la restauración, pero la restauración va detrás de toda una rueda y un mundo que funciona, consume, vive y se muere. Y se mueve, perdón, no se muere, se mueve. Lo que nos está pasando es absolutamente nuevo. Por tanto, yo a los datos, evidentemente, y a la evidencia, porque tenemos las fábricas paradas y esa es una realidad para todo el mundo que se dedica a fabricar en el sector de la restauración, la evidencia es clara, estamos parados, pero es que nos han parado el mundo. Entonces, yo de los datos, del análisis y de los escenarios, bueno, creo que todas las empresas tienen que tener planes de contingencia ante una situación como esta y es lo que todos estamos haciendo. Pero sí también creo que hay que vivir mucho
semana a semana, es decir, qué nos va pasando, qué legislación nos ponen en medio, cómo reacciona la población tiene miedo, no tiene miedo, qué países empiezan a salir antes de todo eso y qué les pasa a ellos de lo que nosotros podamos aprender. Con lo cual, de alguna manera, las oportunidades vendrán de la observación, en mi opinión, de la observación y la comunicación entre todos los participantes de una misma cadena de valor. Para mí, empresas que deciden solas, ejecutan solas y toman soluciones solas no van a existir. Es decir, está todo tan imbrincado y la rueda es tan tremendamente grande y además nos la han parado al 100%, que para mí, en mi opinión, las soluciones o el cómo nos vamos a adaptar a todo esto nos va a venir semana a semana, por decir algo. Nadie, ni las mejores escuelas de negocio, pueden en este momento decirnos qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Esta es un poco mi opinión inicial. Y a partir de aquí, todos a trabajar. Daniel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, yo os puedo contar cómo lo he vivido. Lo que está claro, igual que dice Aurora, es que lo que sabemos, como dicen, es que no sabemos nada de qué es lo que va a suceder. Nuestra experiencia, la verdad es que nuestra experiencia personal, por explicar un poco también yo creo que primero explicar un poco nuestro negocio, es que nosotros basamos, Scotman basa su canal de facturación en 3 elementos bases, que son la alimentación o el retail, la industria, el sector industrial y el sector de la hostelería. El sector más importante para nosotros es fundamentalmente el sector de la hostelería. Ese sector, la verdad es que desde nuestro punto de vista se nos ha quedado prácticamente paralizado, ¿no? Muchos de los proyectos que teníamos, aunque no los damos por perdidos, porque la realidad es que estamos comunicando con nuestros clientes, que creo que es un factor en este momento muy importante, el darle una importancia especial a una cuestión emocional, a una cuestión de empatía, en la que tienes que situar siempre en la situación que tiene el otro, ¿no? Y gracias a eso estamos manteniendo una relación con nuestros clientes y nos están informando directamente de que, bueno, aunque la situación es delicada, siempre hay un halo de ánimo, ¿no? De esperanza, ¿no? Y creemos que al final pues esto podremos sacarlo adelante, ¿no? Dentro de todo este sector de la restauración, que digo que para nosotros, y como todos, es el que tiene más dudas de cómo va a salir. En el resto de los sectores, tanto el sector de la alimentación, nosotros hemos mantenido un funcionamiento, digamos, residual para poder dejar en funcionamiento un sector tan esencial como la alimentación, y hemos estado durante todo este periodo trabajando con el suministro de equipos para no parar sectores como el suministro de alimentos, recambios o incluso reparaciones, para que este sector, que es el que parece ser que siempre ha mantenido un camino y no ha sufrido tanto esta pandemia, pues estuviera en funcionamiento. Y en cuanto al sector industrial, que yo creo que también es muy importante hablar de él, porque está muchas veces ligado con el sector de la alimentación, la realidad es que lo que nosotros hemos hablado con ellos y hemos comentado es que son proyectos que han seguido en funcionamiento. La gente piensa que esto va a seguir para adelante. Lo único que hemos retrasado algunas de las instalaciones que teníamos previstas, pero todas ellas, de momento, no ha ido ninguna que se haya desmontado. O sea, que pensamos que al final vamos a llevarlas a cabo. Entonces, yo creo que un poco el resumen es que hay que tener esperanza, que de esto seguro que vamos a salir. Sí. Oye, vosotros estáis digamos que ocupáis mucho. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué es lo que habéis vivido en Fagor? Bueno, en Fagor estamos muy, o sea, como no se puede decir de otra manera, un poco expectantes, ¿no? Porque, como estáis diciendo, esto no ha pasado nunca y la cosa cambia día a día. Yo creo que las expectativas casi son semanales, ¿no? Esta reflexión la hacemos desde que tuvimos que venir a casa algunos. Las
las mantuvimos abiertas hasta que ya se tuvieron que cerrar porque se dijo que se tenía que cerrar. Nuestro ánimo ha sido abrirlas cuanto antes, con las mayores medidas de seguridad, pues para poder estar cerca de nuestros clientes, ¿no? De las personas que al final son para las que trabajamos y para las que fabricamos maquinarias y soluciones, ¿no? Y digo esto porque para nosotros es muy importante, ¿no? Mantener nuestra actividad. Entonces, nosotros, como ya sabéis algunos, pues bueno, trabajamos dos canales. Uno es en la distribución, vendemos a nuestros distribuidores, que son nuestros clientes principales, y luego también tenemos otro canal de venta directa, ¿no? En ambos sentidos, pues el negocio se ha parado bastante, esa es la realidad, ¿no? Pero sí que estamos trabajando duro para ofrecer alternativas y sobre todo para apoyar al distribuidor, que es nuestro core, y luego también a los clientes finales. Entonces, bueno, en ese sentido estamos buscando soluciones, intentando aportar valor donde más necesidad existe, ¿no? Y en eso pues estamos trabajando muy, muy duro, ¿no? Aprovechando pues hacer más cosas de las que hacíamos antes, ¿no? Si cabe por la situación que tenemos. Y luego no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer sobre todo a la gente que hace que esto sea mejor, ¿no? Más llevadero para todos, toda la gente que trabaja en los hospitales y bueno, a toda esta gente que hace realmente posible que sigamos de una manera un poco digna la situación, ¿no? Pero en resumen, sobre todo estar cerca del cliente para apoyarles en las posibles soluciones que podamos aportar, que hablaremos luego si queréis un poco más. Claro. Rafael, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, pues un poco como todos, con esta incertidumbre de no poder tener datos anteriores y de situaciones similares, porque esto jamás había ocurrido. Entonces estamos muy encima del cliente, a pesar de que ahora mismo sabemos que a nivel de pedidos pues no esperamos grandes alegrías. Por ejemplo, un informe de FELAC nos decía que el periodo comprendido entre el 14 y el 31 de marzo descendió la demanda de un 74%, casi nada. O sea, es brutal, ¿no? Esta cifra, además, hubiera alcanzado el 90% si se hubieran contabilizado solo las empresas que venden a hostelería. Afortunadamente tenemos empresas que también, como es el caso de Zumo, que también está en retail. A pesar de estar en el retail y el retail gozar ahora mismo de una buena salud, porque es evidente que la gente que no está comiendo fuera de casa, pues tiene que comer en casa, ¿no? Y al final, pues todo el mundo va a supermercados. Por lo tanto, el retail se puede decir que está en un momento fuerte, pero también es cierto que está asumiendo una serie de costes extras que no contaban con ellos y que está afectándole muy seriamente a su cuenta de resultados. Estamos hablando de todas las medidas que forzosamente han tenido que poner, ¿no? En los establecimientos, etcétera. En el caso particular de Zumo, de repente hubo una especie de miedo donde las máquinas de zumo de naranja natural en supermercados dijeron, bueno, con tal avalancha, sobre todo hablo de los primeros días, ¿no? De cuando se inició todo este problema, pues ante la manipulación de todo el mundo, etcétera, etcétera, pues algunas cadenas optaron por suspender el funcionamiento, ¿no? Una vez ya se ha regularizado todo el movimiento interno, el aforo, etcétera, etcétera, y ya se han implantado las medidas, ya se vuelve a retomar la actividad normal y en nuestro caso en particular, que es un poco lo que me preguntabais, volvemos a estar bastante bien en el sector retail. De hecho, pues hay cadenas pues como Lidl, Consum, etcétera, que a día de hoy están todavía implantando máquinas de nuestros equipos, ¿no? Eso hablando en retail. En Horeca la incertidumbre es máxima. Yo estoy en contacto con muchas de las cadenas y la incertidumbre es máxima, sobre todo porque no hay unas instrucciones claras por parte del gobierno, ¿no? de qué medidas hay que aplicar, qué costes va a conllevar, durante cuánto tiempo se van a tener que aplicar esas medidas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente no ve clara su cuenta de resultados, hay algunos que están de momento diciendo, bueno, yo no abro ni al 50 la terraza, me espero un mes más, no pasa nada y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, esta incertidumbre es la que ahora mismo creo que sigue reinando, a pesar de que empezamos a ver ya algunas medidas para los próximos días, ¿no? El inicio de la actividad. Sí. Muy interesante. Mario. Sí, hola. Bueno, para no redundar, porque creo que lo habéis comentado todo y en Eurofred la situación es exactamente muy parecida. Hemos pasado un abril para olvidar con una actividad muy, muy baja. Se ha mantenido algo en la parte nosotros le llamamos frío comercial, pero es el producto que se dirige a la industria, a la distribución alimentaria.
pero la parte de Horeca, la parte de heladería, que para nosotros también es muy importante, se ha parado mucho. Por decir algo positivo, la verdad es que los últimos 4 días parece que la cosa, pues con el cambio de fase o con las nuevas fases estas que estamos entrando, que está dictando el gobierno, pues se nota un cierto repunte que evidentemente veremos durante esta semana si se consolida o no, ¿no? La sensación con los clientes, pues es como si se hubiera congelado todo. Por ejemplo, la industria heladera, hablando con los fabricantes de helado, nos comentaban que ellos seguían produciendo, que tienen las cámaras llenas de helado, porque de alguna manera no dan por perdida la campaña, ¿no? Y entonces yo creo que es lo que habéis dicho, vamos semana a semana, día a día, ver lo que está pasando, ver si se puede salir, estar preparados. Hemos aprendido a trabajar online. Nosotros en Eurofret estamos en un ERTE parcial y trabajamos muchos desde casa. Aprendemos a hacer las cosas diferentes, buscamos soluciones, incluso en maquinaria, en productos, para adaptarnos, pero todo es muy incierto, ¿no? Esto es un poco el resumen. Porque al hilo, Mario, de lo que tú decías y un poco por lo que hemos estado viendo estos últimos meses en todo tipo de noticias, el sector de la hostelería con el delivery, el takeaway, yo creo que han introducido hemos visto de pronto cambios muy grandes desde pequeños establecimientos hasta las grandes cadenas. ¿Vosotros estáis viendo algún tipo de oportunidad? No sé, porque en estas situaciones, ¿no? La parte buena sería, bueno, pues ver qué salto podemos dar aprovechando esta situación. Nosotros estamos siguiendo las necesidades que se van implantando en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en este tema del delivery, había unos heladeros precisamente que estaban buscando una solución para poder entregar helado en casa seguro, ¿no? O sea, que se mantenga en condiciones, etcétera, ¿no? Que ahora no pueden. Estaban trabajando en esta dirección, ¿no? No sé, por poner un ejemplo un poco, pero parecido, ¿no? En la industria alimentaria, pues nosotros tenemos unos equipos, por ejemplo, que cuando están en el supermercado, unos murales que no necesitan abrirse la puerta, te acercas, se abre la puerta sola y así evitas el contacto, ¿no? Son iniciativas que las sigues muy de cerca, a ver si se consolidan y a ver si con esto podemos ayudar a remontar un poco el sector y a llenar, sobre todo a llenar los restaurantes y los bares. Claro. ¿Y el resto? ¿Habéis estáis ilusionados con alguna novedad que pueda llegar bueno, pues ayudarnos a salir de esto antes? Bueno, empiezo yo. Bueno, sí, por favor. Nosotros desde Iberital lo que estamos haciendo y siguiendo un poco lo que os decía de intentar hablar con toda nuestra cadena de valor, con nuestros clientes, nuestros proveedores, los clientes de nuestros clientes, lo que, al menos en España, a ver, Iberital es una empresa muy exportadora, ¿eh? Exportamos más del 70% de toda nuestra facturación casi desde el año 75. Y entonces, de alguna manera, observamos mucho qué pasa en otros países. A nivel de café, por ejemplo, ¿no? Los países anglosajones, los países asiáticos, ya están muy acostumbrados al takeaway y al mundo de la terraza móvil, entre comillas, ¿no? Entonces, nuestro país eso lo vive de otra manera, el bar se vive de otra manera y las terrazas se viven de otra manera, pero nosotros sí que creemos que podemos trasladar parte de esta manera de vivir a un país o de consumir, a un país como el nuestro, donde el sol nos va a durar y el buen tiempo hasta el mes de octubre mínimo, y por tanto donde creemos que hay que hacer grandes campañas de lo que yo le llamo saca el café a la terraza. Es decir, al final tenemos que encontrar entornos seguros para la gente. La gente necesita seguridad, pero la gente también necesita salir. La gente está esperando tomar un buen café, está esperando tomar un buen zumo
Y lo que tenemos que intentar, aunque nos pueda bajar la demanda, aunque tengamos miedo, ¿no? Porque es muy humano. Y de hecho, aquí yo siempre digo que van a haber dos fases. Una, la fase del miedo hasta que casi tengamos la vacuna, y después la vacuna donde el mundo nos habrá cambiado en muchas cosas, pero en otras nos volverá a una cierta normalidad. Porque también al final somos lo que somos y tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que consumir café, zumos o helados o lo que toque, ¿no? Entonces, para nosotros en este momento creemos que lo que hay que hacer es una presión muy importante hacia el consumo seguro, hacia el consumo al exterior del local, y por tanto nuestras propuestas son: saque usted un poco más a la calle el local, acerque la barra a la puerta del local, haga que la gente desde la calle se acerque a usted, le coja lo que sea, que sería lo mismo que haría dentro de la barra, pero usted le va a transmitir un entorno mucho más seguro. Abra las terrazas, pero no abra las terrazas igual que las tenía antes. Busque otras alternativas donde dentro de la misma terraza usted pueda consumir de una manera mucho más tranquila, mucho más amplia, mucho más segura. Tenemos un país con un gran clima y hay que aprovecharlo. Entonces, en este momento y de forma urgente, desde Iberital, lo que intentamos transmitir, y de hecho la semana que viene o la otra sacamos toda una campaña de comunicación de saca el café a la terraza, saca el bar al exterior. Y ahí se produce toda una cadena de ideas que pueden venir de todos los agentes de la cadena de valor y que además tenemos que compartir entre todos, porque entre todos construiremos ese local, ese bar exterior. No todo es takeaway. La gente en este momento, al menos en Barcelona, en los pocos locales que están abiertos, que tienen, por ejemplo, panadería y café, entran, cogen el café y el croissant y se lo toman encima de la moto. Claro. Entonces, aprendamos de eso que ya está haciendo en parte el consumidor para ver cómo lo podemos mejorar, hacerlo más grande y empezar a sacarnos ese miedo para poder consumir de forma segura. Esta es un poco nuestra línea para los próximos 15 días, que yo creo que mucho más allá tampoco podemos No pensar. me atrevo a... Exacto. Como el gobierno, vamos de 15 en 15, ¿sabes? O sea, creo que es lo mejor. Muy interesante. Daniel, en vosotros, en vuestro caso... Nuestro caso es un poco particular. Es particular. Porque nosotros lo que vendemos es hielo. Entonces necesitamos de un colaborador que puede ser aportar hielo al café, aportar hielo al zumo o aportar hielo a una bebida. En el tema del delivery, poco podemos hacer tampoco nosotros, directamente. Si lo hacemos indirectamente, porque nosotros somos el primer instalador de fábricas de hielo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces ese delivery nosotros lo hacemos de una forma indirecta porque son nuestros clientes, todos los que tienen fábricas, los que nos van a dar servicio a nuestro domicilio con una llamada o como lo están haciendo ahora mismo directamente a los establecimientos. Es probable que a lo mejor en el futuro pues puedan hacerlo directamente hasta nuestro domicilio. En el tema del suministro del hielo, nosotros ya llevamos tiempo trabajando apostando por el sistema que se está haciendo más visible en la restauración organizada, que es un sistema de self-service, de sírvase usted directamente el hielo. Y en ese sentido, que ya habíamos tomado algunas medidas en cuanto a facilitar que el cliente pudiera dispensarse el hielo con la mínima intervención, pues ahora estamos todavía en una fase en la que estamos intentando desarrollar más todo ese tema. Suministro de hielo por medio de máquinas con célula fotoeléctrica, suministro de hielo simplemente tocando con el vaso, intentando evitar, creemos que todas las nuevas normativas que van a venir dentro de muy poco, que ya están, aunque no tenemos claro al 100% cuáles serán, para mantener un hielo, digamos, higiénico o evitar cualquier tipo de contacto. Pero vamos, nosotros ya digo que para el consumo del hielo siempre necesitamos un colaborador. Cualquiera de los compañeros que están en esta reunión nos aportan también a nosotros valor. Oye,
Daniel, yo quiero decirte que es importante que sigáis haciendo buen hielo para tomarnos unos refrigerios Cuba con libre. tolerancia. Yo te cuenta que cuando salgamos ya de esta historia, vamos, importante, capital, ¿eh? Nada, Sí. era para dar un poco de humor al asunto, pero te lo digo porque lo pienso así, ¿no? Mira, nosotros Muy cuando bien. hablamos de todas estas cosas, las soluciones, pues estamos dando soluciones muy importantes en todo el ciclo de producción, ¿no? Desde la recepción y el almacenamiento de las materias primas, la preparación y la elaboración y luego la propia distribución. Dentro de, entendamos, un restaurante, una cantina, un catering, un hotel, un hospital, una cárcel, lo que tú quieras, ¿no? Al final, nosotros, para lo bueno y para lo malo, tenemos un catálogo muy, muy gordo. Aquí hay especialistas en cada cosa, ¿no? Y con todo nuestro respeto, pero nosotros al final estamos intentando aportar valor en cada parte del proceso, ¿no? Pues estamos investigando y desarrollando sistemas de higiene personal para la materia prima, para los espacios, incluso desde los filtros del aire que entran, las extracciones de las campanas, todo el tema de EPIs que tienen que ver de alguna manera también con las manipulaciones que se llevan a cabo en las cocinas, ¿no? Y luego, dentro de ya te digo, desde la recepción de la mercancía, cómo podemos higienizar esos espacios y darles asesoramiento. Pero luego tenemos otro tema muy interesante y es, cuando hablabais de delivery, el delivery para mí ha venido para quedarse, ¿no? Pero el delivery en sí ya es la parte de yo cocino, abato y luego regenero y hago delivery o hago takeaway, ¿no? Entonces estamos intentando aportar soluciones a los clientes que hasta ahora están acostumbrados a que el público, los consumidores fueran al restaurante. Ahora la historia está en que ese restaurador va a tener un aforo de un 30%, pero una estructura importante, ¿no? Una serie de gastos, de personal, etc. Entonces, va a tener que mantener ese 30% de aforo, pero va a tener que empezar a trabajar el delivery, que ya se está haciendo, y luego también el takeaway. Es decir, son tres negocios en los que de alguna manera nosotros podemos aportar soluciones. Las soluciones son el cook and chill y la regeneración. Luego hablamos de la pasteurización también, ¿no? Entonces, nuestra historia es dar información de maquinaria para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas dentro de la cocina. Y algunos pues tienen un horno mixto, pero no tienen un abatidor. O tienen el abatidor y no tienen el horno. Y al final lo que les falta es la maquinaria necesaria para hacer ese delivery, ¿no? Pues nosotros estamos trabajando un poquito en todos esos frentes para intentar que esa persona que tiene ya una estructura y una serie de gastos pueda rentabilizar buscando, pues como decía Aurora, ¿no? Ir a la calle, o sea, buscar otros mercados que hasta ahora no eran los naturales suyos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un montón de propuestas y lo que hacemos sobre todo es apoyar a los distribuidores porque son muchas veces el nexo de unión con el cliente final para nosotros, ¿no? Entonces estamos trabajando en las formaciones y en las soluciones para que sobre todo el hostelero pueda buscar su solución, ¿no? Y hacerlo sobre todo bien, con unas garantías, hablaba antes Daniel, ¿no? Y del delivery bien hecho, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho que desde luego desde la cocina salgan todas las cosas con sus temperaturas, con su higiene. Y luego con los sistemas realmente, ¿no? Hablar mucho de sistema, de cómo hacemos el delivery o cómo hacemos el takeaway. Entonces, en ese espectro, pues estamos trabajando pues bastante duro, creo yo. Rafael, ¿y vosotros en Zumo cómo lo veis? Porque además hay un tema que me gustaría introducir para que podáis irlo sacando cuando estiméis oportuno, que es las empresas que tenéis presencia internacional. Me imagino que estaréis también notando cambios, o no lo sé, entre lo que ocurre en España y lo que ocurre en el exterior. ¿Tú cuál es tu impresión? Bueno, a ver, digamos que cada mercado tiene sus particularidades, ¿no? Aunque la pandemia sí que es mundial y en muchos casos pues, nos afecta de una manera similar. Nosotros, como os decía antes, estamos muy en contacto con todos nuestros distribuidores. Básicamente, nuestra distribución es profesional, no atendemos directamente, salvo grandes cuentas, que por la propia exigencia de la gran cuenta pues hay que hacerlo así. Entonces, en ese caso sí que nos apoyamos con la red de servicios técnicos de cada país para poder llevar a cabo toda la instalación y el mantenimiento, ¿no? de máquinas. A ver, en principio estamos
desarrollando una nueva tecnología que es para que en las máquinas apenas haya contacto humano, ¿vale? Estamos hablando de accionar las máquinas con móvil, con contactless, con tarjetas de crédito, en fin, para que realmente esa manipulación sea la mínima. Entonces, simplemente estamos hablando de cargar, en este caso, la cesta que hay en la parte superior de la máquina, de naranjas, limones, pomelos, granadas, en fin, la fruta que se vaya a exprimir, porque las máquinas nuestras son multicítricas, hacen todo tipo de frutas cítricas. Y bueno, pues en este caso, una vez la máquina está cargada, todo el proceso tiene una garantía total y absoluta de que no hay ninguna manipulación humana, ¿vale? La única manipulación es, en el caso del retail, coger la botella vacía y situarla delante de la máquina y automáticamente se llena. O sea, esa botella la ha cogido el consumidor y se lleva al consumidor. Aparte de que ya estamos hablando de lo que medidas que están adaptando a los supermercados, sabemos que toda la persona que llega a un supermercado ya utiliza guantes y hay para entonces, bueno, con esta tecnología contactless, pues ya sí que estamos todavía minimizando más el contacto humano, creo que es muy importante, sobre todo lo han apuntado varios de los presentes, que el miedo, ¿no? El miedo es un poco esa palabra que ahora mismo tanto asusta. Entonces, lo que creo que es fundamental por parte de todos, transmitir confianza, transmitir seguridad, transmitir higiene. Nosotros estamos también haciendo una serie de vídeos, de tutoriales, cómo manipular correctamente las máquinas, cómo desinfectarlas. Todo esto creo que es muy importante. Y bueno, pues en la vorágine del día a día antes del COVID-19, pues quizá no tenía la gente tanto tiempo como para prestarle atención a esto. Ahora, afortunadamente, si es que se puede decir que esto sea una fortuna, pues la gente se ha concienciado muchísimo más, ¿no? Entonces, en fin, toda esta nueva cultura y esta nueva manera de trabajar, pues es muy importante. Y como decía Aurora, yo estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, hay que sacar la terraza, ¿no? Bueno, la barra a la terraza y pues eso, que la gente pueda disfrutar de una manera mucho más cómoda, más tranquila, pues del café, del zumo, de la bebida que lleve hielo o de lo que le apetezca consumir, ¿no? Pero sí que tenemos que, sobre todo, dar confianza, transmitir seguridad. Y la gente tiene muchas ganas de volver y además, hablando con varios distribuidores, sobre todo también a nivel internacional, quizá también por la mentalidad internacional y no la nuestra, ¿vale? También es lógico por nuestro clima. Me refiero al tema de los horarios. Si ahora vamos a tener menos espacio físico, ¿no? Para poder realizar, lo que deberíamos ampliar son los turnos. ¿Por qué no empezamos a mentalizarnos que en Europa se empieza a cenar a las 6? Y que en España se puede perfectamente empezar a cenar a las 6. Hay gente que, bueno, porque no te lo has planteado, pero realmente es muchísimo más sano, es una costumbre muy, muy saludable y aunque quede mucho día por delante, pues bueno, luego si quieres haces un resopón, ¿no? O cualquier otra. Pero realmente, ayudando al hostelero, si implantáramos al menos añadir un turno más, supliríamos ese porcentaje que vamos a poder, bueno, que vamos a tener forzosamente que dejar, ¿no? Yo creo que también estaría bien. Es verdad. Bueno, pues todo iniciativas muy interesantes. Mario, ¿qué nos cuentas? ¿Tienes? Ahora. Un poco en la línea. Me gustaría aportar otra idea, es un poco lateral, pero desde Eurofred, como tocamos con todo este tema del aire acondicionado, estamos y vamos a lanzar una campaña muy fuerte, apostamos por el tema de la purificación del aire. O sea, para llenar los restaurantes, para que un poco vencer este miedo que todos comentabais. Vamos a proponer una solución de purificación. Hay equipos, purificaciones móviles, como si fuera un portátil de aire acondicionado, y equipos que se instalan, ¿no? Queremos hacer una campaña fuerte, incluso proporcionaremos como un adhesivo para que se ponga en la tienda, para que la gente, pues facilitar que entren, para quitar el miedo a entrar, ¿no? Bueno, es una solución que creo que puede ayudar, no solo para restaurantes y bares, sino para otros locales, ¿no? Y también lo que decíais, ¿no? Es importante, sobre todo en esta primera fase y para quitar el miedo, ser muy cuidadosos con todo el tema de higiene.
hay también desarrollos por allí que se están moviendo, que aún no están efectivos, en los armarios de bebidas, donde la gente puede coger y entrar, lo que decía, para recoger un sándwich, una bebida, higienizarlos internamente con ozono. He oído alguna cosa por el estilo, no sé si está realmente muy desarrollado. Todos estos temas yo creo que hemos de estar muy al tanto, seguirlos, ver que realmente sean serios, que sean productos de calidad y que sean certificados y todo esto. Y bueno, ir en esta línea, siguiendo el tema para intentar lo que hay que hacer, relanzar, porque es verdad, la gente tiene ganas. O sea, cuando hablas con los clientes están parados, pero tienen ganas de salir. Yo creo que nosotros trabajamos mucho con instaladores frigoristas, ¿no? No contemplan este año hacer vacaciones, ni mucho menos, porque lo que quieren es volver a trabajar. Esto es lo más importante, yo creo, ¿no? Y creo que es el ánimo que tiene la gente. Entonces, toda esta... perdona. No, solo es que estaba viendo también que había por aquí en medio una pregunta, ¿no? De la gente que nos escucha, que hablaba de las cocinas abiertas y de si iban a ser algo que parece que nos preguntan, ¿no? Si mostrar al cliente todo lo que pasa en tu negocio para dar seguridad. A mí me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que es básico, es decir, nosotros podemos limpiar mucho, pero si no les explicamos y la gente no lo ve, estamos en una etapa donde, en mi opinión, tanto toda la maquinaria como todos los procesos que vayamos a hacer, los tenemos que explicar, la gente los tiene que visualizar. Porque automáticamente si tú ves y tocas, tú te tranquilizas, ¿no? Entonces, a nivel, por ejemplo, del café, nosotros sabemos que todo el proceso del café se hace a temperaturas superiores a 60 grados. Por tanto, ya nos preocupa muy poco este virus dentro de toda la máquina y dentro de toda la elaboración del producto. Si además, en una máquina tradicional, donde después quizá hablaremos, pero seguramente iremos pues, a la especialización y a cosas... triunfará aquello que sea especial, aquello que sea mucho mejor, ¿no? Si además cuando alguien manipula algo que nos vamos a tomar, le enseñamos cómo lo hacemos y ve que realmente higienizamos, que realmente limpiamos, nos van a creer. Si solo lo hacemos pero no lo explicamos, claro, pues seguramente no quitaremos esas sensaciones de miedo o de duda. Para mí es fundamental el comunicar tanto al hostelero como el propio hostelero a su consumidor, a su cliente, todo lo que va a hacer. Y por tanto, una parte vendrá en cómo lo explico y la otra cómo lo demuestro y por tanto cómo lo ven ante la pregunta de las cocinas abiertas, los espacios abiertos. Yo creo que va a ser fundamental. Nos vamos a sentir todos muchísimo más tranquilos cuando veamos lo que nos dicen que hacen, ¿no? Lo comento porque venía al hilo de la seguridad y de esta pregunta que nos hace alguien que nos está escuchando. Desde luego. Y un poco también en relación con esto, el tema de las cocinas centrales, que es otra pregunta que nos hacen. ¿Creéis que van a salir reforzadas? Ahí vosotros tenéis mayor margen de maniobra. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo os gustaría solo hacer un pequeño apunte. Que habláis de cocina, pues digo, esta es la mía, ¿no? Esta es la mía, perfecto. Si no... Nada, yo en este sentido, Aurora, andas muy bien, andas bien. Fíjate, nosotros ya nos hemos dado cuenta también que, fíjate, los espacios abiertos van a tomar auge. Nosotros trabajamos mucho hoteles, todo tipo de restaurantes, como decía, y entonces vemos que va a haber necesidades de acercarte al cliente para cocinar en directo delante de él. Entonces ya estamos desarrollando y tenemos soluciones de cocinas portátiles, adecuación a los buffets y luego soluciones de horno a batidor, pero todo preparado para hacerlo delante del cliente, como decía Aurora, que la gente lo vea, ¿no? Y luego también, muy de acuerdo con lo de informar. Nosotros, por ejemplo, estamos asegurándonos que todos los lavados cumplen la normativa más que de sobra para garantizar la higiene en todo tipo de lavados, de cubiertos, de platos, dónde los guardamos, cómo los guardamos, lavaperolas, todos estos productos que garanticen que la cadena de higienización, como quieras llamarlo, se cumple con creces, ¿no? Y yo sí creo que ese es un negocio que va a crecer, ¿no? Es decir, hacerlo delante del cliente y hacerlo bien, aportar soluciones para poder cocinar y para poder evacuar los humos, para poder hacer diferentes las cocciones horizontales y verticales, ¿no? Pero cerca del cliente y que lo vea.
Entonces, ese creo que es un tema muy importante en el que estamos trabajando. Y luego los temas de los caterings también, lo único, el catering va a crecer, yo creo, pero también tiene que adecuarse. Todas estas están trabajando y mucho, pero tienen que tener muchos, arreglarse los espacios, respetar las normas. Hay una fase también de adecuación que es importante para este mercado, ¿no? Claro. ¿Queréis aportar alguna cosa más con este tema? A mí hay un tema que sí que me gustaría preguntaros y es que veo muchas iniciativas. Realmente, yo no sé si existían planes de contingencia pensando no en esto, que es extraordinario, pero bueno, en otras circunstancias. Por lo que os oigo hablar, veo que estáis poniendo en marcha muchas iniciativas que van muy a favor de la seguridad, de la higiene. ¿Vais por delante un poco de la normativa? Bueno, normativa no sé si hay en este momento, pero ¿ahí cómo os veis vosotros? ¿Estáis liderando, yo creo, iniciativas a la hora pues eso, de aportar mayor seguridad alimentaria? Si me permites, vuelvo a empezar yo, pero yo te diría que quizá porque no hemos sabido o no nos ha tocado a lo largo de la historia pasar por delante de nadie para explicar qué es lo que es una maquinaria que se dedica a la alimentación. Yo quiero que al menos la audiencia que nos escucha sepa que llevamos muchísimos años para poder poner una máquina de café en el mercado. En todos los países del mundo. Hay que saber que requiere unas homologaciones internacionales sanitarias espectaculares, muy difíciles de pasar. ¿Vale? Por lo tanto, ya llevamos muchos años, que ahora porque se llama coronavirus, pero en otros momentos se puede llamar salmonela o en otros momentos se puede llamar otra cosa. No hay ningún equipo de una empresa normal, que se precie que tenga características de empresa europea al menos y americana y de otros países, que se precie que no tenga todas las homologaciones alimentarias pasadas para poder vender y fabricar ese equipo alrededor del mundo. Y pensad que cada país prácticamente tiene su homologación que hay que pasar. Por lo tanto, en ese sentido estamos bastante acostumbrados. No nos sorprende que nos pidan cosas a nivel de normativas o de homologaciones, porque ya llevamos toda la vida haciendo eso para poder fabricar y vender. ¿Que hay que añadir ciertas cosas? Bueno, por ejemplo, en este momento quizá nos tenemos que plantear pues si el diseño de nuestros aparatos, que a lo mejor ya nos lo planteábamos antes, pero a lo mejor ahora eso va a ser una oportunidad para mucha gente que lo haya hecho. ¿Por qué nuestros aparatos tienen que poderse limpiar más fácilmente, que tengan materiales que sean superficies fácilmente higienizables, que además no tengan muchos recovecos, que además eso lleve a un diseño pues mucho más minimalista, mucho más limpio, mucho más fácil, mucho más claro, que todo se vuelva práctico, que además sea duradero, porque nos va a costar más hacerlo, que además entre en la economía circular para que luego nosotros eso también sean materiales lo suficientemente nobles como para poderlos reciclar, darles segundas vidas en los mismos países. O sea, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el producto, pero que tampoco son totalmente nuevas. Los fabricantes, los que estamos en segunda línea en el mundo de la restauración, los que fabricamos los equipos, hace muchísimos años que nos encontramos con esas barreras, esas dificultades que ya hemos tenido que superar durante muchos años. O sea, no es tan nuevo ni tan difícil para nosotros. A nosotros lo que nos preocupa es la demanda del consumidor final. Eso que se nos ha cerrado y se nos ha parado en todo el mundo, pero no en la construcción del equipo, ni en las homologaciones, ni en los niveles de seguridad alimentaria que tenemos que pasar para fabricarlos. Hoy es coronavirus, otro día es salmonela, otro día será otra bacteria. Tenemos que trabajar con todo eso, ¿no? Daniel, ¿cómo lo ves? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los fabricantes en la mayoría de los casos vamos un poco incluso por delante de las administraciones. Ellos ponen las normas, nosotros intentamos cumplirlas, pero casi siempre vamos por delante de ellos. Porque luego muchas de estas normas, como decía Aurora, que nosotros ya hemos preparado, que vas pensando en evitar el mínimo contacto del cliente con el producto, mantener todos los certificados y las homologaciones necesarias,
buscar que el equipo cumpla con unos estándares para facilitar limpieza, sencillez a la hora de maniobrabilidad y demás. Nosotros ya estamos trabajando con ellos, la inmensa mayoría de los fabricantes, porque al final el desarrollo de nuestros departamentos de I+D suele ir siempre en esa línea, sencillez, proporcionar al cliente seguridad y cumplir con las homologaciones vestidas. Lo que pasa es que yo sí creo que una vez dicho todo esto, hay alguien que nos tiene que ayudar, porque todo esto es como una norma que la administración coloca y dice tienes que pasar por ahí, pero que después no controla. Después normalmente no controla. Una vez que tú lo has dicho, lo has colocado en el mercado y punto. Ahora será cuando empezaremos a ver que las administraciones intentan buscar si los equipos cumplen, si están de acuerdo, cuando hemos llegado a situaciones de este tipo. Pero mientras tanto, nosotros hemos ido cumpliendo con esos requisitos, hemos ido incluso por delante de las necesidades o de las normas de la administración, pero luego la administración no las comprueba. Con lo cual yo creo que a mucha de la gente o a muchos de los fabricantes que estamos haciendo un esfuerzo extra porque nuestro producto esté en un primer nivel y en un primer estándar, no nos favorece después todo este tipo de gestión de la administración. O sea que yo creo que ahora, si podemos decir que vamos a encontrar algo positivo dentro de toda esta situación tan dramática, será que seguramente las empresas y los fabricantes que están cumpliendo con todo este tipo de estándares, incluso superándolos, seguramente serán más reconocidos que lo que hemos estado antes, que hemos estado incluso por encima de los demás, pero al final, desgraciadamente, nos encontrábamos que nuestro cliente simplemente valoraba una cuestión de precio porque no había nadie que después todas esas normativas fuera a comprobar que se estaban cumpliendo. Entonces yo creo que eso, dentro, como digo, de esta situación tan dramática, es muy probable que los que estamos haciendo un esfuerzo extra podamos vernos recompensados. Seguro. Oyer, desde Fagor, ¿cómo lo veis? Bueno, estoy muy al hilo de lo que han dicho, ¿no? Nosotros tenemos laboratorio propio. Nosotros hacemos, como decía, un poco pesado, pero es que hacemos un catálogo muy gordo, ¿no? Tocamos todo prácticamente. Entonces estamos muy acostumbrados a este tema de homologaciones y entonces pues estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en eso. Y ahora sobre todo aportando, como te decía, soluciones a los clientes, ¿no? Entonces en breve, al hilo que también decía Mario que iban a sacar alguna cosilla, nosotros vamos a sacar un catálogo específico para aportar soluciones a los clientes, pero sobre todo en la época está el coronavirus y el post-coronavirus, ¿no? Entonces sería muy largo de hablar, ¿no? Hablar de todo lo que vamos a hacer, pero es un catálogo que se va a adecuar a las necesidades en diferentes puntos de la cadena de producción, ¿no? Desde, te decía antes, desde la recepción de la materia prima a la elaboración, a la expedición, higienización, todo esto, pues vamos a sacar un catálogo en el que pues podemos hablar de cocinas portátiles, horizontales, verticales. Entonces vamos a hacer una pequeña propuesta para llegar al cliente final con soluciones que le puedan aportar pues algo de seguridad sobre todo y de negocio, ¿no? Y de posibilidades de crecer con la que está cayendo. Entonces nosotros tenemos ahí bastante trabajo hecho y ahora solo falta pues hacérselo llegar a la gente, ¿no? Rafael. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos desde el inicio de la existencia de Zumo certificando todos los productos allá en aquellos mercados donde queremos implantarnos. De hecho, hay que hacerlo previamente, lógicamente. Entonces, yo recuerdo como anécdota cuando quisimos entrar en Estados Unidos, estuvimos yendo ya a la NRA, que es la feria que se hace cada año en Chicago, que es la más importante del sector, y a la gente le encantaba nuestro producto y nos preguntaba, ¿no? Y nos decía, qué bien, qué pinta tiene, fenomenal, ¿lo tenéis homologado? Y le decíamos, pues no, todavía no está homologado, estamos en proceso. Bueno, pues nada, cuando ya lo tengáis ya hablaremos. Y ya no había más opción. Volvíamos al año siguiente, ya teníamos el producto homologado. Y entonces nos decía, ¿y dónde estáis? Pues estamos en Valencia. En Valencia, en España. Uf, pues sí que estáis lejos. Bueno, pues nada, cuando estéis por aquí más cerquita ya hablaremos, ¿no? Y al final tuvimos que abrir la filial. Y es un poco la confianza, ¿no? que necesitaba el cliente, ¿no? La cercanía y eso. Pero volviendo un poco al tema de las homologaciones, evidentemente
sobre todo en los últimos años, yo creo que se ha endurecido bastante todo el tema de la exigencia en cuanto a diferentes mercados. Yo creo que es una especie también como de aranceles encubierto, ¿no? Las homologaciones, que me parece muy bien, están fenomenal. Nosotros somos los primeros que siempre queremos garantizar al máximo la higiene y la manipulación de nuestros productos, que sea totalmente segura. Y como os digo, en los últimos años especialmente se ha endurecido mucho, ¿vale? Cosa que es muy buena. Bueno, pues siguiendo estas normativas y la propia iniciativa que la empresa tiene, evidentemente pues garantizamos este buen uso, esta seguridad, que es la fundamental para el consumidor y bueno, pues es lo que estamos haciendo. Y luego también quería pues aprovechar y comentaros porque, bueno, pues como os decía antes, también desde FELAC, ¿no? como Federación Española de Fabricantes de Maquinaria de Hostelería, bueno, pues, de colectividades y todo lo que conlleva, hemos hecho también una petición bastante importante, que es activar un plan Renove por parte del gobierno, ¿no? A ver si de alguna manera, ya que el hostelero va a estar muy tocado, por lo menos tiene algún tipo de ayuda, ¿no? O, no sé, algún gesto que por lo menos pueda incentivar algo más el consumo. Nosotros sabemos que, porque nos lo dicen los clientes, que hay muchos de los que pensaban hacer alguna reforma y de momento no la van a hacer, evidentemente, o la van a hacer, pero a lo largo del año que viene, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor si tienen alguna ayuda podemos reactivar un poquito pues toda la actividad, ¿no? Que cada uno de los fabricantes estamos desarrollando. Y bueno, pues básicamente es un poco lo que os puedo comentar, ¿no? Esto del plan Renove es muy buena idea, la sí, verdad. la verdad que sí. A ver, yo os lo digo, desde FELAC tenemos bastante contacto con el Ministerio, estamos mandándoles cartas un poco sobre los resultados de las encuestas previas que estamos haciendo a todos los asociados, ¿no? Sí. Si os metéis en la web es felac.com y ahí tenéis información bastante actualizada de todo lo que estamos haciendo. Y creo que es muy interesante para la gente de nuestro sector porque se están haciendo muchas cosas. Ahora al asociado más que nunca hay que darle todas las herramientas posibles, toda la información posible, porque de verdad que están muy necesitados. Tener en cuenta que se les ha parado la actividad de golpe y esto es muy grave. Entonces tenemos que tratar de sacar ingenio de donde no lo haya, ¿no? Y bueno, todas las ayudas posibles y todas las ideas posibles para que entre todos esto lo levantemos, que estoy convencido que sí, porque volví a deciros antes que la gente tiene muchas ganas de volver a pisar las terrazas, a pisar los bares y yo creo que, bueno, pues ya que hay ganas y hay necesidad, vamos a contribuir a que sea de la mejor manera posible y lo más rápido posible también. Mario. Sí, no, lo del plan Renove me parece bien. A nivel de certificación, solo añadir, totalmente de acuerdo con lo que decís, pero me da la sensación de que hay como una incertidumbre, porque, ¿cómo me explico? Todo este tema del virus, digamos que no está controlado. No tenemos vacuna, no sabemos bien cómo se expande, no sabemos, etcétera, ¿no? Nosotros, por al final, los fabricantes, y es verdad y lo creo así, son los que vamos siempre avanzando, proponiendo ideas, pero un poco navegamos un poco sin ver la realidad hacia dónde vamos, ¿no? Porque podemos estar desarrollando un equipo, como le decíais, que se pueda activar sin tocarlo con la mano, pero igual, lo que sé, de aquí 2 días el virus nos explican que se transmite de otra manera, diferente, es que no lo sabemos, ¿no? Hay esta parte de incertidumbre, pero bueno, no tenemos más remedio que irlo siguiendo cada día y cumplir a rajatabla todo este tema de certificaciones. ¿Sí? Me ha parecido muy interesante lo que has comentado, Rafael, porque me imagino que toda esta situación forzará ahora a una renovación de muchos de los equipos. Lógicamente, sí. Que en una situación así viene a complicar aún más la situación de los hosteleros o de los puntos de venta. Porque esto al fin y al cabo es inversión, más inversión todavía. Claro. Yo ahí creo que también, perdona que te interrumpa, Pura, pero sí que creo que también hablabas de la renovación de los equipos al hilo de lo que decía Rafael, que me ha parecido muy bien a lo que estáis haciendo, pero también yo creo que ahí tenemos que hablar de adaptación. Yo creo que garantizar los sistemas en la cocina, sobre todo pues el cook and chill, que al final el envasado al vacío, todos estos sistemas
tienen que ser complementados. Hay gente que siempre hacemos demos, ¿no? Formaciones, vamos a las ferias, hablamos de cook and chill, de pasterización, esterilización, todo lo que termina en ción prácticamente, fermentación, todo lo que se puede hacer con nuestros equipos, ¿no? Y ahora la gente se está tomando nota de eso porque se está dando cuenta que tiene que asegurar esa cadena, ese flujo de trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que también hay que ayudar a esa gente que de repente le decías, compra una máquina vacío, tienes un horno mixto y te puedes hacer quinta gama, ¿no? Esto es el plástico, ya no quiero hacer nada. Entonces ese cliente, esa persona, ese restaurador, de repente va a tener que ver que le hace falta una máquina vacío para trabajar en el horno mixto y en vez de hacer una producción al día puede hacer 5 con mayores caducidades, rentabiliza su negocio y se adapta a la que está cayendo, pero no necesariamente por renovación, sino sería por implementar otra serie de elementos que hasta ahora, pues decía un abatidor, ¿para qué, no? Ya sabes lo que te hablo realmente de los abatidores. Hay mucha gente que nunca ha querido saber nada de ellos. Pues ahora son un elemento que te va a dar la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Con la que está cayendo, para hacer las cosas bien, para que no haya ningún margen de error. A mí me gustaría introducir un concepto, siguiendo un poco también lo que estamos hablando y una de las preguntas últimas que nos han hecho, ¿no? Y es un concepto. Yo creo que el futuro más inmediato va a requerir, lo que sí que vamos a vivir será una transformación hacia una máxima eficiencia de toda la cadena de valor, tanto en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Desde el fabricante de la máquina de café, el tostador que lleva el café, al hostelero que está en el bar y su cliente final. A mí no se me ocurre, no me puedo imaginar un mundo cercano donde vayamos a maximizar la eficiencia, vayamos a trasladar conocimiento de forma rápida, vayamos a ayudar dando formación de forma rápida en toda la cadena sin tener una maquinaria, como decía aquí una última pregunta, ¿no? Conectada a Internet. Es decir, el otro día nos decían que hemos dado un salto de 10 años en la digitalización de nuestras empresas. Lo que íbamos a hacer en 10 años a nivel de trabajar desde casa, de utilizar herramientas como la que estamos utilizando en este momento, Zoom, YouTube, lo que sea, plataformas digitales, hemos avanzado 10 años, ¿de acuerdo? En la usabilidad. No se me ocurre un sector que tenga que avanzar tan deprisa y en este momento buscar tantas líneas de eficiencia, novedad, imaginación, conocimiento y formación, sin que las máquinas, las personas, los consumidores y el local estén conectados entre sí. Es decir, todo lo que nos iba a venir, que costaba, nosotros llevamos ya 5 años con las máquinas conectadas a Internet y ha costado 5 años que la gente empezase a escuchar esa línea de trabajo. O nos metemos todos en esto en menos de un año o vamos a perder la información. Es decir, nosotros vamos a tener gente que va a repartir el café con las furgonetas como las teníamos hasta ahora para saber exactamente qué pasa en ese local, cuánto se consume o hablar con nuestro hostelero. No, porque con la que, como decís, está cayendo y nos viene, seguramente buscaremos al máximo la rentabilidad de todas nuestras estructuras y vamos a buscar otras maneras de acercarnos, de hablar, de darle formación. A mí hace 5 años, cuando Iberital ganó un proyecto europeo en su máquina de café más sostenible, que se llama Vision, ¿no? Les explicábamos, en Bruselas explicábamos que por qué una máquina de café no tenía que tener un letrero que daba a la calle que decía, entra, que aquí hay un café solidario para ti. A lo mejor la persona que lo necesita no se atreve a entrar a preguntarlo, pero a lo mejor ese local, esa comunidad ha decidido que puede regalar cafés solidarios. ¿Eso quién te lo va a comunicar? La máquina, te lo va a decir a lo mejor, o sistemas como la gente de Cheerfy que está en este momento, que nos ha invitado, sistemas que digitalmente conectan al usuario final, al hostelero, a los fabricantes, a los suministradores de café, de cola, de helado, de lo que sea. Tenemos que conectar, la información va a ser lo que nos dé esas nuevas ideas, esa velocidad de conocimiento, esa oportunidad de formar
a nuestra gente, y nuestra gente es toda la cadena de valor, hasta el cliente que va a pasar por la calle. No es solo Starbucks que nos dice que con un móvil podemos entrar y pedir nuestro café. No, es cómo vamos a conocer a nuestro cliente, cómo vamos a conocer a nuestro hostelero, por qué nuestro hostelero no puede formar parte de un club de gente que se está formando alrededor del mundo y que a las 11 de la mañana tiene una sesión de formación a través de una webcam con su cafetera tradicional que dice hoy es el concurso de cappuccino alrededor del mundo, y por tanto perteneces a un club y vamos a hacer cosas diferentes. Entonces yo creo que esa pregunta que nos hacen al final y que además nos permite va a ser el único canal que nos dé la posibilidad de aumentar en eficiencia, aumentar en conocimiento, aumentar en ideas compartidas y que nos ayude a todos a cuidar al cliente final y a proponer ideas de negocio nuevas a nuestro cliente final. Porque si a nuestro cliente final no le va bien, al fabricante no le irá bien. Pero es que al tostador o al que lleva la cerveza tampoco le irá bien. Y de hecho, muchos de ellos están generando plataformas e ideas nuevas para que todos los bares y toda la restauración se ponga en marcha. Pero es que somos todos, todos. Y a mí no se me ocurre otra manera de ponernos todos en contacto de una forma rápida y generar conocimiento como están haciendo los científicos en todo el mundo con el coronavirus. Es la primera vez que los datos se comparten a toda pastilla. Pues en nuestros canales, en nuestros sectores, los datos hay que compartirlos a toda pastilla, porque si no, las ideas no se van a generar en una empresa o en una persona. Es un poco mi aportación ante la última pregunta, que ya lleva rato colgada ahí, y que como son las 11, digo, vamos a intentar contestarla, porque si no, igual se nos echa encima el tiempo, ¿no? Nada más. Pues os animo a que la vayáis contestando todos, y además me gustaría que intentaréis introducir un mensaje positivo, o sea, de todo esto, ¿qué va a salir bueno? Que no sea todo triste y malo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Aurora, que yo creo que las relaciones sociales y las comunicaciones y el contacto con nuestros distribuidores, con nuestros clientes, tiene que ser cada vez más fluido. Tendremos que estar más en contacto y colaborar entre todos. Nosotros igualmente estamos creando canales de comunicación con utilizadores del hielo, bien sea a través de clubs de bartenders, clubs relacionados directamente con el café. Colaboramos con algún bartender especializado en el tema del café también para hacer información generalizada en cuanto a consumo de hielo dentro de ese sector o otros diferentes. O sea que yo estoy de acuerdo perfectamente con lo que ella apuntaba, que la comunicación va a ser fundamental. Y claro, por supuesto, la comunicación ahora mismo viene basada en todo esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Conferencias, internet, máquinas conectadas, no sé, todo esto que se va a acelerar seguramente con toda esta situación. Y en cuanto al mensaje positivo, no sé, yo creo que somos un país que, aunque no hemos pasado por una situación como esta, se habla de a todo el mundo ahora recuerda la famosa gripe española, que no fue tampoco española, pero vamos, todo el mundo se remonta a eso, ¿no? Y yo creo que somos un país que requiere del contacto, un país ilusionado, un país que al final va a salir de esto con toda seguridad. Vamos, hemos pasado por otras etapas, no como esta, y la sacaremos esta adelante. Estoy seguro, vamos. Todos tendremos que aportar un poquito, pero estoy seguro que vamos a salir de ello. Bye. Nada, yo hablando un poco de lo de la nube y tal, de cómo nuestro Fagor está trabajando mucho también en cómo se relaciona con todas las máquinas, ¿no? Ya en lavandería pues trabajamos muy duro, pero la lavandería es un negocio muy importante para nosotros. No soy el más adecuado para hablar de lavandería, pero sí que ahí nos conectamos con las máquinas, entonces estamos desarrollando pues todo esto al mundo del lavado, al mundo de la cocina, los hornos, los abatidores, porque al final eso también nos va a permitir ser más eficientes, ¿no? Nuestros distribuidores pueden atender mejor las máquinas y también podemos ayudar a nuestros clientes
finales. Entonces, es un mundo muy, muy importante el que ha comentado Aurora también, pues eso, ¿no? Cómo nos comunicamos con los clientes pues mediante la nube y con las máquinas también, ¿no? Que son las que les hacen generar negocio. Y sobre el mensaje positivo, pues mira, yo sabes con qué me quedo, con la solidaridad y con las personas. Fíjate que ahora estamos, estamos aquí 6 o 7 personas que nos estamos viendo las caras por internet, ¿no? No es que sea yo demasiado amigo de estas historias, o hasta ahora no lo era tanto, pero sí me han permitido conocer a gente de otra manera, ¿no? Y nosotros internamente hemos generado equipos de trabajo, tenemos reuniones de estas todos los días. Joder, a veces dices, hostia, esto es como meter un gran hermano en mi casa, ¿no? Pero sí la otra vez compartíamos con compañeros de trabajo que nos ha permitido conocernos un poco más, ¿no? De alguna manera, de otra manera igual era una llamada a un WhatsApp, ahora nos permite que nos veamos, que nos conozcamos, y yo creo que eso al final genera vínculos, ¿no? Y cuando hablo de solidaridad, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de lo que hacen otros, que antes parecía que no valía nada. Yo creo que ahora sí que le hemos sacado un poco la esencia y el valor de lo que hace cada uno, ¿no? Y eso creo que nos ha hecho un poco más solidarios, y para mí es algo positivo, ¿no? Cuando la gente sale a las 8 de la tarde a aplaudir porque pasa una ambulancia y hacen el recorrido, joder, pues eso igual lo teníamos que haber hecho antes, ¿no? Entonces, yo creo que hemos puesto en valor pues la gente de los hospitales, de los supermercados que se la están jugando algunos para que podamos comer nosotros, ¿no? Yo creo que todo eso lo hemos puesto en valor y nos ha hecho un poco más o menos en una era de digitalización, ¿no? Yo me quedo con eso. Rafael, perdón. Sí, bueno, pues un poco estoy muy de acuerdo también con lo que decía Aurora, ¿no? Que gracias a esto es algo positivo, pues hemos adelantado 10 años, ¿no? De golpe. Yo recuerdo en la pasada edición de Hostelco se presentaron en Fira Barcelona, se presentaron un montón de máquinas conectadas a Internet, el IoT, ¿no? El Internet of Things, que se llama, que es un poco lo que también estaba comentando Aurora. Ellos fueron más pioneros porque empezaron hace 5 años, pero realmente en la última edición, que fue justo hace 2 años, es cuando ya empezamos a ver en serio que esto había llegado para quedarse, ¿no? Y bueno, pues realmente al fin y al cabo es tecnología que nos hace la vida más fácil, nos permite tener información en tiempo real, consumos, estados técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy positivo, ¿no? Luego también creo que es positivo que el hecho que mencionábamos anteriormente sobre las homologaciones, que la gente se conciencie que a la hora de adquirir un producto tiene que ser un producto creado por una empresa que realmente cumpla con todo, porque también hay mucho intrusismo, también hay mucho fabricante que le da igual las homologaciones, que le da igual los acabados, las materias primas, si son sostenibles con el medio ambiente o no. O sea, yo creo que las empresas que esto lo tenemos muy interiorizado y que lo ponemos en valor, pues tenemos que sacar ahora pecho de esto, ¿no? Es decir, seamos conscientes que no se puede comprar maquinaria a quien no tiene en cuenta todas estas cosas, y mucho menos que no está certificado, que no está homologado. Si estamos hablando de que tenemos que buscar ahora mismo la máxima seguridad, la máxima higiene posible, etcétera, etcétera, no nos permitamos comprar por precio productos que realmente no merecen estar en el mercado, ¿no? Creo que esto también es importante porque los que al fin y al cabo, que somos la mayoría, estamos haciendo las cosas bien, pues que tengamos también ese reconocimiento por parte del sector, ¿no? Del cliente. Y bueno, básicamente yo creo que me quedo con estas cosas positivas y, por supuesto, como decía ayer también, pues hombre, descubrirse ante los sanitarios, las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, porque esto realmente pues es algo que sí, lo veíamos ahí todos los días, pero que tampoco le habíamos dado valor. Igual que tampoco le dábamos a lo mejor valor el ir a una terraza a tomar algo porque era tan normal, pues fíjate ahora si le damos valor, ¿no? Ahora realmente se ha puesto en valor las cosas más cotidianas y más esenciales a las que pensábamos que no teníamos que darle ese valor porque era como un derecho propio, ¿no? Que estaba como, lo dábamos por asumido, que eso sí o sí era algo que nos pertenecía y que por lo tanto nadie nos lo podía quitar. Pues el virus nos lo ha quitado, nos lo ha demostrado. Entonces, bueno, quedémonos con todo lo positivo y también, por supuesto, pues con estas tecnologías, ¿no? Nosotros también todos los días tenemos reuniones con el comité de dirección, etcétera, y bueno, utilizamos pues Teams con Microsoft Teams o Zoom o estas aplicaciones que nos han aproximado, nos han acercado muchísimo y nos están ayudando a que entre todos pues sigamos teletrabajando desde casa, que además yo creo que ha llegado para quedarse también, dicho sea de paso.
y en definitiva pues que hay muchas cosas positivas de esta situación y quedémonos con lo positivo porque lo negativo pronto hay que olvidarlo, esperemos. Mario, vamos a Sí, cerrar esta mesa para... redonda contigo. Perfecto. Nada, solo confirmar, parece un poco contradictorio, ¿no? Que estamos todos en nuestra casa, nos vemos a través de una pantalla y parece que ahora nos conocemos más, porque es el mismo efecto que explicáis vosotros, nosotros igual, todo el día conectados, entonces uno se conecta desde la cocina, ves a pasar al hijo, ves no sé qué, esto no lo veía. Es cierto, es como una contradicción. Y bueno, yo no sé si cambiará mucho el post-COVID, ¿no? Yo creo que hay una fase hasta que se descubra la vacuna, que aún es larga, pero algo quedará como un pozo, ¿no? Yo lo veo positivo, no sé, aprenderemos a estar mucho más intercomunicados, esto está claro. Ha sido el COVID un acelerador, porque yo creo que la tecnología estaba, lo que comenta Rafael de Hostelco, y en las ferias, cuando vas a visitar ferias, la verdad es que siempre llevamos los últimos años, veías equipos que dices, anda, ¿y esto qué es lo que hace? ¿No? Eran como, bueno, con desarrollos muy importantes, ¿no? Y esto ha actuado como acelerador, está claro. Bueno, pues aprovechémoslo porque desde luego nos va a proporcionar mucha más información, muchas más oportunidades de venta, muchos más servicios que podemos dar. Se está abriendo un campo ahí, ¿no? Y todo esto, yo creo que esto quedará, ¿no? Luego, cuando tengamos la vacuna, sí, ya nos relajaremos, cuando volvamos a poder estar todos en la terraza juntos de alguna manera, como antes, si quedará más o menos, pues no lo sé. Pero bueno, yo, a ver, yo creo que el mensaje positivo está, y más en un país como el nuestro, que dependemos tanto del turismo, que tenemos el sol, que esto no, de momento no nos lo va a quitar nadie, ¿no? Y esto seguirá. O sea, tiene que volver a los niveles que teníamos todo el sector de la restauración, del turismo, los restaurantes, nuestra cultura familiar, etcétera, ¿no? Esto no lo quita el COVID. Estoy convencido. Pues desde luego ha sido una charla interesantísima. Llegamos al final del tiempo que nos habían asignado, pero yo creo que ha sido una delicia escucharos. Os agradezco muchísimo que hayáis compartido todos vuestros puntos de vista y vuestra experiencia, y vuelvo a animar a todas las personas que han seguido esta mesa redonda que se suscriban a este canal, y poco más. Muchísimas gracias y espero veros pronto en persona. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.